El viaje continúa en medio de un colorido paisaje que marcaba el inicio de las tierras de Big Mom. Tras volver a dejar en claro que no tenía relación con la familia Miss-Mok y que no se casaría, Sanji por fin conoce el rostro de su prometida, Charlotte Pudding. Luego de una pequeña flaqueza mental, el rubio es escoltado por Vito, el consejero de los piratas de Betsy, quien le habla acerca de una historieta muy famosa llamada Sora, el guerrero del mar. Esta narraba las aventuras de Sora, un justiciero que caminaba sobre el agua acompañado por un robot y una gaviota. Los malos de dicha historia eran el Yerma 66, siendo esa la razón por la que mucha gente pensaba que este grupo tan solo era una leyenda. Al terminar de hablar, Vito se revela como un fan de esta obra, aunque a diferencia de la gran mayoría, él apoyaba a los malos, por lo que ahora mismo se sentía emocionado por conocer a un miembro de esa diabólica familia. Tras una corta caminata, ambos llegan a la habitación del cocinero, lugar en donde también se encontraba César. En medio de un pequeño altercado se nos presentan a dos personas más. El primero era Gotti, otro miembro de los piratas Fire Tank, y la segunda era Chiffon, una mujer idéntica a Lola, la señorita que conocimos en la isla de Thriller Bark. En paralelo a esto, pero a varias leguas de ahí, la falta de alimento había provocado que Luffy se planteara en si empujarse a la comida de emergencia. Para fortuna de los tripulantes, esta hambruna queda solucionada cuando el capitán logra atrapar un enorme y exótico pescadote. Tras observarlo, Chopper va y revisa la enciclopedia de cocina de Sanji, descubriendo así que dicho animal podía comerse siempre y cuando se evitara la piel, ya que esta era venenosa y podía matar a un gigante en cuestión de segundos. Por desgracia, antes de saber esto, Luffy ya se había tragado el pellejo del pescado, por lo que pese a su resistencia se queda gravemente envenenado. Con el fin de encontrar algún antídoto, los piratas siguen su camino hasta que una nevada hecha de algodón de azúcar les indica su llegada a la tierra de Big Mom. De inmediato, Pecom se explica que toda esta zona estaba llena de especies vigilantes, así que muy seguramente dentro de poco serían interceptados por un barco de reconocimiento. Dicho y hecho, a los pocos segundos un navío aparece enfrente de ellos, aunque para sorpresa de León, este no pertenecía a la emperatriz, sino al Yerma 66. Ante los rostros impresionados de los Mugiwara se nos presentan a dos de los hermanos de Sanji. El primero era Yonji, un tipo antipático y mezquino cuyo único parecido con el rubio radicaba en su gusto por las mujeres, y la segunda era Reiyu, una señorita calmada y empática que no duda en castigar al peliverde cuando éste se niega a ayudar al envenenado. Ambos hermanos portaban Raid Suits, unos trajes de combate que incrementaban sus capacidades físicas y los dotaban de varias habilidades tales como el vuelo. Dichos implementos eran solo una muestra del poder militar del Yerma, el cual radicaba en su avanzado nivel tecnológico. Además de ello, también se revela que los Miss-Mok en realidad eran una familia real cuyo país se encontraba ubicado sobre sus gigantescos navíos. Tras explicar esto y con mucha calma, Reiyu va al Sunny y de inmediato reconoce el veneno que afectaba a Luffy, por lo que luego de decir que este era uno de sus favoritos, procede a succionárselo enfrente de todos. Ante la mirada impactada de los presentes, la sustancia nociva es retirada a la fuerza del cuerpo del capitán. Luffy se recupera por completo y agradece la ayuda de Reiyu, quien se vuelve a presentar como la hermana mayor de Sanji. Ella relata que su familia estuvo buscando al rubio durante muchos años, por lo que luego de que fuera fotografiado por la marina, su padre usó sus influencias para modificar su cartel de recompensa. Tras esto, la pelirrosa les agradece por haber cuidado de su hermanito, a lo que Luffy le responde que a pesar de que ellos sean su familia, él lo traería de vuelta a su barco. Sin decir más palabras, la joven regresa con Yonji, quien le dice a los intrusos que no informarían de esto a Big Mom, ya que no deseaban causar problemas con la boda de su hermano. El Sunny sigue su camino y Pecom nos explica que todo este territorio recibe el nombre de Totoland. En el centro de este se encontraba Whole Cake, el cual a su vez se encontraba rodeado por 34 islas, cada una de ellas gobernada por alguien de la familia Charlotte. Además, dichos sitios se encontraban habitados por gente perteneciente a todas las razas del mundo, ya que el sueño de Big Mom era crear un país en donde toda la gente pueda vivir junta sin ningún tipo de discriminación. Luego de unos minutos, el barco arriba a la isla Cacao, un lugar en donde los edificios, la ropa y prácticamente casi todos los objetos eran de chocolate. Al tocar tierra, el león le dice a los vigilantes que mantengan su llegada en secreto, puesto que traía un regalo sorpresa para Big Mom. Con esto hecho, él regresa al barco solo para darse cuenta de que Luffy y Chopper ya se habían ido a conocer el vecindario. Rápidamente, la alerta de dos criminales llega a los oídos del Ming, quien le dice a los demás que vayan a arreglar el problema mientras que él cuidaba del barquito.
En la ciudad, los piratas habían tragado una cafetería entera bajo la excusa de que estaba deliciosa. De inmediato, un guardia intenta arrestarlos, pero en ese instante la dueña del establecimiento llega al lugar y le miente diciéndole que ese par de glotones eran parte de un equipo de demolición que ella misma había contratado. Con esto dicho, los piratas son dejados en libertad, y acto seguido, ellos junto al resto son invitados a la casa de la señorita, quien confiesa que ayudó a los dragones debido a que ambos dijeron que su cafetería, la cual ella misma había construido, tenía un sabor delicioso. Agradecido por esto, Luffy accidentalmente revela su identidad como el capitán de los sombreros de paja. Tras oírlo, la joven entra en pánico y los amenaza con un cuchillo, por lo que Pedro Navaja la toma como rehén, pero Mugiwara les pide que se calmen. Tras comprender que no querían hacerle daño, la señorita se presenta como Charlotte Pudding, la prometida de Sanji. Ella les cuenta que en la actualidad su madre tenía 43 exmaridos que dieron como resultado la increíble suma de 39 hijas y 46 hijos. En pocas palabras, Lin Lin era una madresota. Con el fin de incrementar el poder de su banda, Big Mom solía arreglar matrimonios políticos entre sus retoños y personas poderosas. Todos estaban obligados a cumplir esta orden, aunque en solo una ocasión, una de las hijas rechazó la boda y se fue al mar en busca del amor verdadero. Pudding continúa diciendo que ella ya había conocido a Sanji, dejando en entendido que tras ver su caballerosidad y su gusto por la comida, este la había cautivado. Pese a ello, la joven también confiesa que en dicho encuentro el cocinero le expresó su deseo de regresar con sus nakamas, por lo que respetando su decisión, ella se ofrece ayudarlos con el rescate del rubio. Pudding les entrega un mapa en el que se indicaba la ruta para llegar a Whole Cake sin ser detectados, agregando que vayan a dicho lugar mañana por la mañana ya que ella se encargaría de llevar al cocinero. Con el plan hecho, los piratas se despiden y regresan al Sunny, solo para darse cuenta de que Pecoms había desaparecido. En paralelo a esto, en el palacio de Totoland se llevaba a cabo una pequeña celebración en donde objetos vivientes tales como árboles, dulces o incluso una nube y un pequeño sol danzaban alrededor de la imponente figura de Big Mom, quien entre cánticos y algarabías mencionaba que muy pronto disfrutaría de un delicioso pastel de bodas, y que además ya sabía que Luffy había entrado en su territorio. Entretanto, en una isla lejana se nos demuestra el aplastante poder del ejército del Yerma, el cual en esta ocasión estaba comandado por otros dos hermanos de Sanji, Ichiji y Niji. De regreso con los Mugiwara, Luffy decidió seguir adelante luego de que Pedro le dijera que Pecoms era muy fuerte y que seguramente estaría bien por su cuenta. Tras esto, el jaguar menciona que él ya conocía este lugar, debido a que en el pasado salió al mar en busca de los Poneglyphs, pero su viaje terminó cuando llegó a Whole Cake. En vista de ello, él le recuerda a Luffy que Big Mom poseía una de las 4 Road Poneglyphs, por lo que si quería convertirse en el rey de los piratas debía aprovechar su visita y hacerse con una copia de la piedra. Mientras el Sunny seguía su rumbo en Whole Cake, toda la alegría se terminó de golpe cuando a Lin Lin le entraron ganas de comer Croquembouche. Resulta que cada vez que la doña tenía antojo de algo entraba en un estado obsesivo el cual le hacía perder la razón en caso de no ser satisfecha. Big Mom destruye todo lo que tenía a su paso e incluso ataca a uno de sus hijos, el cual termina siendo víctima del tenebroso poder de su madre. Life or Torito. Moscato entra en pánico y en ese momento su alma comienza a escaparse de su cuerpo, por lo que en un instante cae desplomado sobre el piso luego de que su madre le arrebatara toda su esperanza de vida. En medio del caos, Jinbe llega al lugar junto a un Croquembouche viviente, el cual es introducido a la fuerza dentro de la boca de Lin Lin, quien recupera la cordura y con gran alegría reconoce al Gyojin como su fiel subordinado. Resulta que con el fin de proteger a su pueblo, Jinbe se había unido a las filas de Big Mom a través de un matrimonio arreglado entre su vicecapitán, Aladdin, y una de las hijas de la emperatriz llamada Praline. Durante estos 2 últimos años, el ex Shichibukai se la pasó diciéndole a sus nakamas que Luffy se convertiría en el rey de los piratas, por lo que a estos no les pareció nada extraño cuando su capitán les dijo que planeaba unirse a los Mugiwara. Teniendo la aprobación de sus amigos, incluida Praline, quien amaba más a Aladdin que a su propia madre, el Caballero del Mar estaba listo para dejar a Big Mom, aunque cuando ésta se entera de dicha decisión, le dice que antes de irse debía entregar algo a cambio, ya sea una parte de su cuerpo o toda su esperanza de vida. De regreso con los Mugiwara, gracias al mapa de Pudding, ellos llegan a Whole Cake sin ningún imprevisto. Pedro y Brook reciben la misión de infiltrarse en la ciudad y copiar el Road Poneglyph, mientras que los demás se van a la costa y logran divisar a Sanji, el cual por alguna razón se oculta en lo profundo de un bosque. Los muchachos persiguen al rubio, pero a los pocos segundos acaban siendo encerrados en una trampa preparada por Brûlé, una sonriente narizona que envidiaba el rostro de las mujeres hermosas. Ella poseía una paramecia que le permitía crear espejos capaces de reflejar el daño de sus oponentes, materializar los reflejos de sus objetivos, hacer que los animales obtengan apariencia humana e incluso mandar a sus víctimas hacia un mundo paralelo. Gracias a la ayuda de los árboles y demás objetos vivientes, Luffy es separado del resto de Mugiwaras, por lo que Chopper y Carrot son derrotados mientras que Nami apenas si logra reunirse con su capitán, quien se encontraba acompañado por un extraño hombre enterrado.
Mientras tanto, en el castillo del Yerma, Sanji se reencuentra con Yonji, quien de manera muy altanera lo tacha de ser un inútil y le pregunta que si acaso venir a este lugar le traía recuerdos de su pasado. Tras una corta discusión, ambos hermanos tienen un pequeño enfrentamiento del cual el rubio acaba siendo el ganador. De alguna manera, la patada del cocinero literalmente abolla la cabeza del peliverde, quien en lugar de ir con el médico va con un mecánico que se la repara apachurrándola con una prensa. El enfrentamiento de los hermanos rápidamente llega a los oídos de su padre, Yacht Vinsmoke, un hombre severo y orgulloso cuyo mayor objetivo era conquistar todo el North Blue. Él cuestiona la victoria de Sanji, por lo que creyendo que usó alguna artimaña, lo reta a un duelo. El combate da inicio y en un instante el pelucón lanza una serie de ataques sobre su hijo, quien los esquiva con facilidad mientras le decía que solo vino aquí para evitar que Big Mom castigue a sus seres queridos, por lo que una vez que la fiesta del té haya terminado, se iría sin casarse. Ante esto, Yacht lo reprocha diciéndole que eso sería traicionar a la familia Vinsmoke, por lo que el joven le responde que ellos no eran su familia. Furioso, el rey usa las habilidades de su traje para tomar por sorpresa al rubio, quien acaba siendo impactado fuertemente contra el suelo. A pesar de esto, él se levanta y se dispone a responder el ataque, pero justo en ese momento, Yacht le ordena a sus soldados formar una pared humana. Sin inmutarse, el pelucón atraviesa a uno de sus hombres y embiste contra su hijo, quien desconcertado por esta acción no logra concretar su movimiento y acaba siendo derrotado. Más tarde, Reiyu trata las heridas de su hermano, mientras que Yacht le comenta que para cumplir su sueño de conquista debía establecer lazos sanguíneos con Big Mom. En un principio, él se negaba a dejar que alguno de sus retoños se relacionara con esa loca, pero luego recordó que aún existía Sanji, el fracasado al que nunca consideró un hijo, pero que aún así compartía su sangre. Tras decir esto, Reiyu le coloca al rubio unas muñequeras que explotarían en caso de que abandonara Totoland. En paralelo a esto, Brook y Pedro lograron infiltrarse en la capital de Whole Cake. Ahí se enteran de que Jinbe intentó dejar a Big Mom, pero se retractó luego de ver la ruleta. Acto seguido se topan con Pudding, quien no pudo reunirse con Luffy y los demás debido a que fue retenida por sus sirvientes. Por si eso no fuera poco, y para empeorarlo todo aún más, unos soldados revelan que Big Mom ya sabía que los Mugiwara se encontraban en su territorio. Mucho más allá nos volvemos a reencontrar con Veggie, quien se revela como el esposo de Chiffon, otra hija de Big Mom con quien incluso ya había tenido un bebé. Resulta que el mafioso había sido el responsable de la desaparición de Pecons, a quien vuelve a ejecutar lanzándolo hacia unas aguas repletas de tiburones. Entretanto, en el castillo de Big Mom se revela que ella le pagó a Caesar para que investigara una forma de convertir a la gente en gigantes. El científico aceptó el dinero aún sabiendo que esto era imposible, así que luego de fracasar en su experimento con los peques de Panhazard, despilfarró toda la plata. Lleno de lágrimas, el cornudo pone como excusa que él ya había logrado su propósito, pero que todo lo que tenía fue destruido por la alianza de Law y Mugiwara. Ante esto, Big Mom le dice que no se preocupe, ya que ella le construyó un laboratorio idéntico al de Panhazard. Dicho esto, el angustiado Clown es llevado con Perospero, el primogénito de la familia Charlotte, quien poseía una fruta que le permitía generar y manipular caramelo, pudiendo incluso crear edificios tales como el nuevo laboratorio del cornudo. De una manera bastante sádica y con el corazón del científico en su mano, el lengüetón le dice que solo tenía 2 semanas para replicar su fármaco de agigantamiento, o de lo contrario sufriría un terrible destino. A la par de esta amenaza, se nos revela que los 3 piratas más fuertes dentro de la tripulación de Big Mom eran conocidos como los 3 comandantes dulces. Uno de ellos, Charlotte Cracker, es llamado a la sala de su madre, quien le da la orden de ir al bosque y torturar a los Mugiwara. De regreso en dicho lugar, el hombre enterrado revela que Lin Lin poseía una paramecia que le permitía manipular el alma de las personas. Ella había creado encarnaciones de su propio espíritu, las cuales semestralmente tomaban un mes de vida de toda la gente que quisiera seguir viviendo en Totoland. Dichos fragmentos eran repartidos por las islas, dando así nacimiento a los homies, quienes no eran más que objetos y vegetales que cobraban vida y se ponían al servicio de la madresota. Aparte de esto, los animales también podían recibir fragmentos, adquiriendo así personalidad humana. Tras explicar esto, el cabezón se presenta como Pound, uno de los ex maridos de Big Mom. Antes de poder decir más, Cracker aparece en escena y de una forma sumamente amenazante arranca al hombre del suelo y lo cuestiona por haber dado tanta información al enemigo. Desesperado, Pound solo suplica que por favor lo dejaran ver a sus 2 hijas, Chiffon y Lola. Al oír esto, Nami ata cabos y se da cuenta de que esa tal Lola era la misma que conocieron en Thriller Bark. Para empeorar la situación, Brûlé reaparece junto a King Baum, el señor de los homies del bosque. Ella le dice a Mugiwara que antes que él, otros 4 piratas de la peor generación también intentaron invadir este lugar. Kid y Appo ni siquiera pudieron llegar a Whole Cake. Por otro lado, Veggie comprendió que la mejor decisión era subordinarse. Y por último, Uruji increíblemente venció a uno de los comandantes dulces, cuyo número antes ascendía a 4. Esto hizo que el monje se sintiera poderoso, aunque inmediatamente después fue derrotado por Cracker.
Al acabar de decir esto, el comandante intenta decapitar a Pound, pero es detenido por Luffy. Por otro lado, Brûlé persigue a Nami, quien en medio de su escape le dice al cabezón que ella conoció a Lola, mostrándole la vibrecard que ésta le había regalado. Sorpresivamente, en ese instante, todos los homies palidecen de miedo, puesto que dicho papelito emitía la poderosa alma de Big Mom. Ignorando esto, Brûlé ataca a la navegante, quien gracias a la ayuda de Pound logra librarse de la narizona y la chicharra con una poderosa descarga eléctrica que lo obliga a ocultarse en su mundo paralelo. Con esto hecho, Nami se da cuenta del poder de la vibrecard, por lo que en un instante somete a los homies y les pide que vayan a ayudar a Mugiwara. Mientras esto ocurría y a pesar de ir en serio, Luffy no podía siquiera hacerle el más mínimo rasguño a Cracker, quien lo acorrala y le dice que era bastante obvio que Sanji preferiría la realeza antes que su sucia vida de pirata. Estas palabras enfurecen al capitán, el cual aprovecha este pequeño lapso para activar su cuarta marcha. El cuerpo del comandante es destruido por completo, revelando así que este tan solo era una armadura usada por el verdadero Cracker. De una forma altanera y orgullosa, el Pelivioleta felicita a Mugiwara puesto que muy pocas personas conocían su verdadera apariencia. Él continúa explicando que su fruta le permitía crear y manipular galletas, por lo que el soldado que tanto le costó derrotar podía ser replicado casi infinitamente. Tras destruir un gran número de armaduras, Mugiwara ataca directamente a Cracker, quien detiene y esquiva sus golpes con suma facilidad e incluso lo manda a volar de una sola estocada. Viéndose en aprietos y estando en el límite de su transformación, Mugiwara se desinfla con dirección al bosque para así poder esconderse durante sus respectivos 10 minutos de descanso. En paralelo a esto y gracias a los conocimientos de Pedro, él y Brook logran colarse al castillo dentro de uno de los guardianes galleta. En el mundo de Brûlé, Chopper y Carrot se dan cuenta de que los cristales estaban conectados a todos los espejos de Totoland, por lo que deciden usarlos para ir en busca de sus amigos. Entretanto, en el castillo del Yerma, Sanji se encontraba comiendo en compañía de sus hermanos. Luego de que Niji faltara el respeto hacia la mesa, el pirata le exige que termine sus alimentos, cosa que enfurece al Peliazul. Él manda llamar a la cocinera y trata de golpearla con el plato, pero en un parpadeo, este es detenido por Sanji, quien se come lo que estaba en el suelo, incrementando así el enojo de su hermano. Tras esto, Yach muestra una foto de Zeph y amenaza al rubio con que si no se casaba, todos los cocineros del Baratie pagarían las consecuencias. Completamente impotente, Sanji sale a caminar y a los pocos minutos se entera de que la cocinera de antes había recibido una fuerte paliza por parte de su hermano. Furioso, él va en busca de Niji, pero en ese instante se topa con Yonji, quien accede a llevarlo con él. Ambos llegan al laboratorio principal del Yerma, lugar en donde se revela que todos los soldados de esta organización en realidad eran clones de un humano con habilidades superiores. El Peliverde explica que en el pasado su padre fue un importante científico que trabajó al lado del mismísimo Vegapunk. Tras un sinnúmero de experimentos, ellos descubrieron el factor de linaje, algo así como la estructura genética de los seres vivos. Al darse cuenta de esto, el gobierno mundial dio caza a los científicos, por lo que en detrimento de Vegapunk, Yach escapó y siguió investigando por su cuenta hasta dar con el secreto de la clonación. Abrumado por esta revelación, Sanji se vuelve a ver enfrente de sus tres hermanos, quienes lo insultan y le vuelven a recordar que Zeph y los demás cocineros eran sus rehenes. Incapaz de poder hacer algo, el pirata recibe una feroz paliza, la cual de inmediato trae a su memoria los oscuros días de su pasado. Pasado trágico. Con el fin de lograr su sueño de conquista, Yach experimentó genéticamente con sus propios hijos, siendo la primera Reiyu, quien nació con grandes capacidades físicas y un poderoso exoesqueleto. Este proceso se repitió con los cuatrillizos, aunque en este caso les fue sumada la supresión permanente de emociones tales como el amor, la tristeza o el miedo. Luego de unos años, el proyecto del rey había dado sus frutos y todos los peques contaban con habilidades sobrehumanas, salvo por uno, Sanji. De alguna manera, el rubio no logró despertar los genes que su padre le había implantado, por lo que a diferencia de sus hermanos, él tan solo era un niño común y corriente. Conservando aún sus emociones, él decidió aprender a cocinar para así poder llevarle comida a su madre, quien llevaba varios años enferma. Pese a que estuviera estropeada, aplastada y mojada por la lluvia, la reina disfrutaba de la comida de su hijo con una sonrisa, diciéndole siempre que estaba deliciosa. Lastimosamente, estos pequeños días felices se acabaron con el fallecimiento de Sora. Sin nadie a quien acudir, Sanji recibió un sinnúmero de palizas por parte de sus tres hermanos, y para empeorar la cosa, cada vez que le pedía ayuda a su padre, este le respondía que él tan solo era un fracaso que no merecía ser criado como su hijo. Entre eso, Reiyu era la única que medio que se compadecía del rubiecito, aunque solo hacía esto luego de las golpizas, ya que durante estas simplemente se limitaba a imitar a sus hermanos para evitar que también se metieran con ella. Pese al maltrato, el peque aún seguía cocinando hasta que en una ocasión su padre lo descubrió y le dijo que la realeza nunca debía servir a nadie, recordándole que su madre estaba muerta y prohibiéndole continuar con el legado de los débiles. Eventualmente, y estando cansado de él, Yach fingió la muerte del rubio y lo encerró en una mazmorra, solo para pretender así que su hijo fracasado nunca había existido.
Durante 6 meses, los 4 pequeños Vinsmoke se fortalecían y recibían elogios de su padre, mientras que en el otro lado de la moneda, el pobre rechazado simplemente se acostumbró a su triste estilo de vida. Luego de volver a recordar a su madre, Sanji retomó su hábito por la cocina, pidiendo ingredientes, utensilios y libros culinarios, descubriendo en estos últimos la leyenda del All Blue. Lastimosamente, esta corta felicidad terminó cuando sus hermanos lo encontraron, volviendo a retomar su ciclo interminable de golpizas. Eventualmente, los barcos del Yerma subieron la Red Line debido a que fueron contratados para eliminar a un país del East Blue. En una de sus visitas, Reiyu le informó sobre esto a Sanji, quien de inmediato le confesó su deseo de abandonar a su familia y convertirse en chef. Conmovida por las lágrimas de su hermanito, la pelirrosa decidió ayudarlo a escapar y lo guió hacia la habitación de su padre, lugar en donde se encontraban las llaves de la máscara de hierro. El pequeño logró hacerse con estas, pero antes de salir acabó topándose con Yach, quien aliviado le dijo que a pesar de ser un inútil, simplemente no podía matarlo, por lo que si él mismo había decidido largarse era libre de hacerlo, aunque tenía que tener en mente que una vez que estuviera afuera, nunca podría decirle a nadie que él era su hijo, ya que esta afirmación solamente le traería vergüenza. Las crueles palabras del rey incluso provocaron las lágrimas de Reiyu, quien en medio del conflicto guió al rubiecito hacia un crucero extranjero. Con una fuerte mezcla de emociones, la pelirrosa le pidió a su hermano que dejara de llorar, ya que el mar era muy grande, y estaba segura que algún día podría encontrar gente que lo quiera y lo valore. Tras estas palabras, Reiyu le pidió que no mirara hacia atrás, por lo que en medio de una despedida silenciosa, Sanji escapó del malvado linaje de su familia. O al menos eso había pensado. De regreso al presente y completamente desfigurado, el rubio es atendido por Reiyu, quien mientras le colocaba una mascarilla que ocultaría las inflamaciones, le pregunta que desde cuándo se había vuelto tan caballeroso. Estas palabras rápidamente evocan las enseñanzas de Zeph, el cual le dijo que si alguna vez dañaba a una mujer, le cortaría su hombría de raíz y luego haría lo mismo con la de él, ya que esa era la forma en la que un padre pagaba por los errores de su hijo. Ya al mediodía, los Vinsmoke suben a un extravagante carruaje que los lleva hacia el castillo de Big Mom, lugar en donde los esperaba una comida con la madresota. De vuelta al bosque, Nami y su ejército de homies logran dar con Luffy y lo esconden durante su tiempo de recuperación. Sumamente hambriento, Mugiwara intenta comerse las galletas, pero falla debido a su extrema dureza. Ante esto, a Nami se le prende el foco y usa su Clima Attack para crear una lluvia que suaviza a los soldados. Sin pensárselo mucho, el sombrerudo se empieza a tragar a todas las tropas de Cracker, llegando al punto de volverse un enorme coloso al que ya no le entraba un gramo más de comida. Cansado de esto, el comandante decide cortar el problema de raíz y se dispone a rebanar el estómago de Luffy, pero justo en ese instante Mugiwara le pide a Nami que detenga la lluvia y activa su cuarta marcha, improvisando así una nueva variante, el Tankman. La espada de Cracker se hunde dentro del cuerpo del panzón, solo para segundos después ser tragado por completo. Toda la fuerza del impacto es enviada directamente hacia Cracker, quien sale disparado a través de sus propios soldados, viajando cientos de metros por el aire e impactando contra el castillo de Big Mom. Con una victoria de su lado, Nami le ordena a King Bao que los lleve hacia la capital, lugar en donde se dio una alerta roja debido a la caída del comandante. Luego de unos minutos de caminata, los Mugiwara se topan con el carruaje de los Vinsmoke. Sin dudarlo, Luffy se abalanza sobre este y de inmediato saluda a Sanji diciéndole que había leído su nota pero que de igual manera había venido a llevárselo de vuelta. Mientras el sombrerudo seguía contándole sus aventuras, el rubio se da cuenta de que esta situación era sumamente grave para sus amigos, por lo que sabiendo que Luffy jamás entendería con palabras, decide recurrir a una medida extrema. Sanji insulta y golpea salvajemente a su capitán, quien no se defiende de los ataques y solo atina a decirle que todo lo que le estaba diciendo no era más que una mentira. Consternado por esto y ante las lágrimas de desesperación de Nami, el rubio lanza una devastadora patada sobre la cabeza del pirata, quien finalmente pierde la conciencia. Sin mostrar remordimiento, Sanji regresa al carruaje, aunque antes de subir, Nami le da una bofetada y le pide disculpas por haberse preocupado por él. Los Vinsmoke continúan su camino hasta que sorpresivamente Luffy vuelve a ponerse de pie. El capitán le dice al rubio que su viaje aún no había terminado, por lo que no importaba lo que le hiciera o le dijera, él lo esperaría en este mismo lugar, ya que Sanji era su cocinero y hasta que regrese, él no volvería a comer nada incluso si llegaba a morirse de hambre. ¡Sanji! ¡Omae ga inee to, ore wa kaizoku ni narene! En el castillo y tras enterarse de la caída de su hijo, Big Mom arde en cólera y manda convocar un ejército para ir a acabar con Luffy. Adicionalmente le ordena a Zeus y Prometheus, una nube y un pequeño sol, crear una tormenta eléctrica para anunciar el fatal destino que les esperaba a los Mugiwara.
Sorpresivamente a Ling Ling se le va todo el enojo cuando se topa con sus hijos más pequeños, demostrando así la debilidad que la emperatriz tenía hacia los niños. Como dato extra, los muchachitos eran mestizos de distintas razas, teniendo incluso a una pequeñita cuyo padre fue un valiente tontata. Ya en el comedor, las familias Charlotte y Vinsmoke se reúnen y en medio del banquete, Pudding le entrega una nota a Sanji, diciéndole que tenía algo que contarle en privado. Mientras tanto, un ejército conformado por homies y algunos oficiales llegan al encuentro de los intrusos. De inmediato se arma una feroz batalla en la que a la par de los golpes del capitán, la navegante aprovecha la tormenta de Big Mom para crear devastadoras descargas eléctricas que acaban con los soldaditos. En medio del caos se nos presentan a algunos de los hijos de la emperatriz. Opera, usuario de una paramecia que le permitía crear y manipular crema. Amande, una poderosa espadachina mestiza de la raza de los cuellos de serpiente. Bobbin, este no era un hijo de la doña, pero aún así era un alto oficial con el poder de la hipnosis. Mondor, con una fruta que le daba la capacidad de controlar libros. Y por último, Galette, la usuaria de la paramecia de la mantequilla, quien usa su poder para incapacitar a la problemática Nami. La Vibrecar de la navegante es confiscada por Amande, la cual castiga a Kimbao cortándolo de una manera lenta y en extremo dolorosa. Finalmente, Luffy es atrapado dentro de uno de los libros de Mondor, el cual le provoca alucinaciones que dejan indefenso al pirata, quien acaba quedando inconsciente luego de una serie de incesantes ataques. Tras esto, los intrusos son llevados con vida al castillo y ahí son encerrados dentro de un libro prisión. Mientras todo este caos ocurría, Sanji fue a reunirse con Pudding, a quien le mostró su rostro y muñequeras. Él le confiesa que su situación era muy grave, y que ahora la única forma que tenía para salvar a sus nakamas y amigos era aceptando casarse con ella. Ante estas palabras, la señorita rompe en llanto y le promete que haría todo lo posible para que su matrimonio no se convierta en un infierno. Con esto dicho, el cocinero finalmente acepta su destino, y tras abrazar a su prometida, le dice que ella era su única salvación. Poco después, ya con el rostro recuperado, el rubio pide una audiencia con Big Mom. Él le dice que no volvería a oponerse a la boda, pero a cambio le pide que por favor deje que sus amigos se marchen de la isla. Para sorpresa de Sanji, Ling Ling se toma muy bien estas palabras y le responde que pese a todo, ahora mismo lo más importante para ella era obtener el poderío militar del Yerma y disfrutar del pastel de bodas, por lo que acepta su propuesta agregando que los dejaría ir luego de la fiesta del té. Tras esto, la doña lleva el resto de Vinsmoke a su biblioteca, lugar en el que poseía una gran colección de seres peculiares que no envejecían gracias al poder de Mondor. Al ver esto, Yach le menciona a la doña que desde que llegó aquí vio gente de todas las razas salvo por una, los gigantes. Estas palabras enfurecen a Ling Ling, aunque rápidamente recupera la compostura y responde que ellos sí vivían aquí pero que no los vieron. Dicho esto, la emperatriz recibe la noticia acerca de la captura de los Mugiwara, por lo que de inmediato se pone en contacto con ellos. Big Mom le dice a Luffy que debido a que el legendario Tamatebaco se encontraba dentro de los tesoros que le dio durante su altercado en la isla Gyojin, pasaría por alto sus crímenes y lo dejaría irse después de la boda. Tras esto, Charlotte le pregunta a Nami si ella había matado a Lola para robarle su Vibrecard, cosa que la navegante niega diciendo que ambas eran amigas. Esta respuesta enfurece a la doña, quien le exige que le diga el paradero de su hija para que pueda enviar un asesino que acabe con ella. Resulta que en el pasado Lola huyó de un compromiso sumamente importante para Big Mom, el cual supuestamente le habría dado muchísimo poder, tanto así que fácilmente se hubiera convertido en la reina de los piratas. Ante esta declaración, Luffy le dice a la doña que no sea tan engreída y por segunda vez la vuelve a desafiar. Lejos de enfadarse, Ling Ling no se toma en serio sus palabras y le dice que ahora solo le importaba su afiliación con el Yerma y el delicioso pastel de bodas. Luego de la partida de la emperatriz, Opera se queda a cargo de vigilar a los prisioneros, los cuales a los pocos minutos reciben la visita de Pudding. La señorita se disculpa por no haber podido reunirse con ellos y tras esto menciona que Sanji le había propuesto matrimonio, pero luego de ver todo lo que había ocurrido, ella no se casaría con él. Finalmente, la muchacha se despide, aunque antes de eso se acerca a los prisioneros y les susurra unas cuantas palabras que los dejan sumamente desconcertados. En medio de estos eventos, la infiltración de Pedro y Brook había provocado un aumento en la vigilancia de la cámara de los Poneglyphs. Aquí se nos presenta a otra de los comandantes dulces, Smoothie, una mujer seria y orgullosa con la habilidad de exprimir y sacarle jugo a cualquier tipo de objeto. Tamago le informa a todos que uno de los infiltrados era Pedro, un antiguo pirata que hace 5 años también intentó robar uno de los Poneglyphs. En los pasillos, el jaguar crea un gran escándalo que provoca que los guardias abandonen la bodega, permitiendo así que Brook pueda colarse dentro de esta. El esqueleto usa el enorme poder de su alma para abrumar a todos los homies, los cuales acaban perdiendo su fragmento de espíritu. Hecho esto, el músico derrota al resto de guardias y finalmente cumple la primera parte de su misión, llegar hasta el Road Poneglyph.
De regreso con Chopper y Carrot, ellos habían estado siendo perseguidos por Brule, los homies y un hombre chimenea llamado Diesel. El doctor y la coneja acaban siendo capturados, pero gracias a una estrategia muy bien empleada, ambos logran librarse y de paso derrotan a sus perseguidores. Habiendo hecho esto, ellos descubren que si entraban en contacto con la narizona podían atravesar los espejos, además de que estos respondían a las preguntas acerca de en qué lugar se encontraban o qué personas habían visto. En el mundo real, Big Mom llega al almacén y se topa con Brook, a quien decide agregar a su colección de especies extrañas. A pesar de la imponente presencia de la Yonkou, el esqueleto no se amilana y vuelve a usar la energía de su espíritu para acabar con Zeus y Prometheus, aunque para su mala suerte, estos no se ven afectados debido a que habían sido creados a partir de la poderosa alma de Big Mom. Ante esto, el músico decide pasar al ataque, pero justo antes de poder conectar con su objetivo es mandado a volar por un poderoso espadazo de Napoleón, un homie bicornio similar al sol y la nube. Al mismo tiempo de esto, Pedro fue acorralado por Tamago, quien tras mostrarle la cicatriz de su ojo le dice que ya era hora de que obtenga su revancha. Pasado trágico. Hace 5 años, Pedro y otro Mink llamado Seppo llegaron a Whole Cake para robarse el Road Poneglyph de Big Mom. Ya infiltrados, el jaguar tomó por sorpresa a Tamago electrocutándolo y cortándole uno de sus ojos. Para mala fortuna de los intrusos, estos terminaron siendo capturados por Lin Lin, quien los obligó a girar su ruleta. Por desgracia, el osito murió luego de pagar 100 años de vida, de los cuales él tan solo tenía 30. En vista de esto y como castigo por lastimar a Tamago, Charlotte le dijo a Pedro que él debía darle los 70 restantes. De inmediato, Pecoms pidió clemencia por su amigo, por lo que la doña le restó 10 añitos. Pese a esto, el jaguar se arrancó su propio ojo a modo de compensación, haciendo que finalmente la emperatriz lo deje marcharse luego de extraerle 50 años de vida. De vuelta al presente, ambos guerreros se enfrentan en un duelo de espadas muy igualado en el que el Ming logra llevarse la victoria luego de literalmente romper el huevo de su oponente. En el exterior, Ryu se encontraba caminando por los jardines hasta que recibió el disparo de una persona misteriosa. De forma inesperada, la bala logró atravesar su piel y le hirió gravemente en la pierna, aunque para fortuna de la señorita, Pudding la encontró y se la llevó a su habitación. Ignorando todo lo que estaba ocurriendo, Sanji seguía preocupado por sus amigos. Para despejarse, él decide ir a visitar a su prometida, así que tras recoger un ramo de flores, prepara una cesta de comida que curiosamente llevaba el platillo favorito de cada uno de sus nakamas. El joven intenta entrar a la habitación de Pudding, pero la puerta se lo niega, por lo que en medio de la lluvia sale al exterior y se dirige a su ventana, a través de la cual se topa con una escena devastadora. De una forma altanera y burlona, Pudding presume sus dotes de actuación, revelando que nunca se casaría con Sanji ya que su madre planeaba asesinar a los Bismuth en el día de la boda, para así poder quedarse con toda su tecnología. Tras esto, ella alardea de su pistola, un arma de grueso calibre capaz de atravesar armaduras y objetos blindados. Finalmente, y ante el silencio de Ryu, la prometida se burla de la declaración de Sanji, imitando su rostro lastimado y despreciándolo hasta el cansancio. En medio de su crueldad, Pudding muestra los poderes de su fruta, una paramecia que le permitía ver, cortar y editar los recuerdos de una persona tal y como si fuera un rollo de película. El disparo de Ryu es reemplazado por un accidente de bala perdida, por lo que la pelirrosa es mandada a la enfermería tal y como si nada hubiera pasado. De regreso a la prisión, se revela que Pudding les dijo a Nami y Luffy que ella misma sería quien asesine a Sanji en el día de su boda. Desesperado, el capitán incluso estaba dispuesto a arrancarse sus propios brazos con el fin de liberarse, aunque por fortuna esta medida no llega a ser concretada gracias a la fortuita aparición de Jinbe, quien en un instante derrota a Opera. Luego de incendiar el libro, los Mugiwara son liberados, así que tras darle las gracias al Gyojin, Luffy sin pensárselo va en busca de Sanji. Entretanto, el cocinero se reúne con Ryu y le cuenta todo lo que había pasado. A pesar de sus memorias alteradas, la pelirrosa acepta las palabras de su hermano, a quien le dice que ahora lo mejor que podía hacer era escapar y dejar que el Yerma fuera eliminado, ya que en parte ese hubiera sido el deseo de su difunta madre. Resulta que cuando Sora se enteró que sus hijos iban a ser convertidos en máquinas sin emociones, ingirió un poderoso fármaco que a costa de su propia vida logró salvar la humanidad de aunque sea solo uno de ellos, Sanji. Por este motivo, Ryu le dice a su hermano que él no era un fracaso, sino una persona más amable que ninguna otra. Pese a estas palabras, el cocinero se niega a abandonarla, pero la señorita le dice que sus manos también estaban manchadas de sangre, además de mencionarle que no debía preocuparse por sus muñequeras, ya que ella misma las cambió por unas falsas. Finalmente, Ryu le vuelve a pedir que se olvide del Yerma y que mejor se enfoque en las personas que realmente le importaban, ya que nunca sería capaz de encontrar amigos tan buenos como ellos.
En otro punto del castillo, Brook cayó derrotado ante Big Mom, quien luego de asegurarse de que no llevara alguna copia del Poneglyph lo adopta como su nueva mascota. Ling Ling relata que en el pasado fue descuidada y dejó que Roger leyese la piedrota usando una extraña habilidad conocida como la voz de todas las cosas. Ella no poseía dicho poder, aunque uno de sus hijos estaba a punto de obtener algo similar. Coincidentemente, Pudding entra a la cámara y de inmediato es cuestionada por su madre acerca de si ya había despertado su tercer ojo. La muchacha le dice que aún no había podido hacerlo, por lo que la doña le responde que se vaya apresurando o de lo contrario solo sería una chica con un rostro desagradable. Luego de ello, Big Mom habla acerca del plan de la boda, diciendo que esta comenzaría antes del beso de los novios, ya que en el momento en que Pudding revele su cara, Sanji se asustaría y quedaría a merced de un disparo mortal. De regreso con el duelo entre Pedro y Tamago, este último revela el poder de su fruta, la cual le permitía evolucionar luego de que le rompieran su huevito. El ahora vizconde Hiyoko demuestra una velocidad y fuerza superior, aunque aún así sufre el mismo destino que su etapa pasada. Increíblemente, los restos del pirata vuelven a juntarse para dar lugar a otra transformación, pero justo en ese momento, Pedro se da cuenta de la presencia de Chopper y Carrot, por lo que usando sus dinamitas crea una enorme explosión con la que finge su propia muerte y escapa hacia el mundo paralelo. Estando allí, la coneja demuestra sus dotes de mangaka y le pide a los espejos que los lleven hacia donde estaban sus demás compañeros, siendo así los segundos en ser rescatados Nami y Jinbe. En el piso superior, Luffy en medio de su búsqueda es interceptado por Reiju. Ella le dice que Sanji ya sabía acerca del engaño de Pudding, pero que no quiso irse debido a que estaba preocupado por sus amigos. Tras esto, la señorita le ofrece comida, pero el capitán se niega a aceptarla y luego de saltar por la ventana se dirige hacia el punto en donde prometió reunirse con el cocinero, encontrándose en el camino con otro gran número de enemigos. En un cuarto de reuniones, los Charlotte hablan acerca de los intrusos. Según lo que sabían, Chopper y Carrot fueron atrapados por Brûlé, Pedro se autodestruyó y Brook ahora era el peluche de Ling Ling. Con esto, los únicos que estaban libres eran Luffy y Nami, pero Opera, temiendo ser castigado por su fracaso al momento de vigilarlos, miente diciendo que él los torturó pero se le fue la mano y los terminó reduciendo a cenizas. Medio que confiando en las palabras del cremoso, Mondor da por concluida la operación en contra de los invasores. En un salón cercano, Sanji se decide que por el bien de sus amigos, él también debía morir junto al yerma, aunque luego de que Bobin intentara comerse su comida, él recapacita y tras patear al enmascarado va en busca de su capitán. Otra vez en el mundo de los espejos, el equipo de rescate logra dar con Brook, quien se encontraba durmiendo al lado de la madresota. Tras una serie de sigilosos intentos en los que por poco quedan achicharrados, el esqueleto es rescatado y para la sorpresa de todos sus compañeros, les demuestra que él ocultó las copias del Road Poneglyph dentro de su cráneo. De vuelta al exterior, Sanji, luego de pasar a través de cientos de soldados caídos, por fin logra dar con la demacrada y hambrienta figura de Mugiwara. Pese a que estaba estropeada, aplastada y mojada por la lluvia, Luffy disfruta de la comida con una sonrisa y le dice que estaba deliciosa. Tras esto, el cocinero menciona que él ya no podía regresar al Sunny, ya que en primer lugar había golpeado e insultado a su capitán. En segundo, su mentor y sus amigos aún seguían siendo rehenes. Y por último, su malvada familia sería asesinada, y pese a que él los despreciaba, tampoco podía darles la espalda. Ante estas palabras, Luffy le responde con un puñetazo exigiéndole que le diga la verdad. Por lo que luego de volver a ver el rostro preocupado de su capitán, el cocinero rompe en llanto y le confiesa su verdadero deseo. Pese a su deseo, Sanji confiesa que él no tenía el valor para escapar, ya que aunque sabía que no podría detener a Big Mom y que ni siquiera consideraba al yerma como su familia, él aún quería salvarlos. Con una sonrisa, Luffy le responde que esa amabilidad era lo que lo convertía en la persona que era, agregando que no estaba solo, por lo que ahora todos juntos irían y destruirían la boda. La llegada del amanecer y la fuerte voluntad de su capitán ponen fin a la desesperación del cocinero, mientras que en el resto de la isla y a poco menos de 6 horas de que empiece la fiesta del té, nuevos invitados llegaban a la ceremonia. Big Mama, ¿no me dijiste que tenías un nombre? ¡No tengo un nombre! Pero tiene a todos los hombres de la ciudad corriendo detrás de ella. ¿En serio?